Nunca podré relatarte con precisión, y tampoco quiero hacerlo. Todo lo que podría decir sería poco. No morí, pero tampoco estaba vivo. Fue un estado completamente nuevo. Vivir sin vivir. El rey del dolor salía del hielo desde la mitad del pecho. Era inmenso. Un gigante del que me alzó medía lo que mide su brazo. ¡Qué asombro sentí cuando noté que su cabeza tenía 3 rostros! En cada rostro se extendían un par de alas, y de sus 6 ojos caían gruesas lágrimas. Y en cada boca era devorado un pecador. El pecador que más sufría era quien estaba en la boca del medio. Era el mayor pecador de la historia. Era Judas Iscariote. No podía creer lo que Virgilio me estaba pidiendo. Íbamos a escalar a Satanás para traspasar al infierno. Me armé del poco valor que me quedaba, pero confiaba en mi maestro. Me tomé a él y trepamos por el velludo pecho. Luego llegamos al cuello y finalmente resbalamos por la espalda. El príncipe de la oscuridad tan solo lloraba y masticaba. Tocamos suelo. Allí encontramos una pequeña caverna. Después de un largo recorrido en silencio, escuché el rumor de un arroyo. Después de un momento, vimos un claro de luna. Ascendimos. Mi corazón golpeaba con violencia. Al fin estábamos en la superficie. Admiré, como si fuera la primera vez, la luz de las estrellas. Había una gran diferencia entre el infierno y el purgatorio. Esta diferencia se basaba en la esperanza. En el infierno, como lo anticipó el cartel en la puerta, no existía. En cambio, en el purgatorio era el principal alimento de las almas. Aquí los espíritus también sufrían, pero era una especie de dolor dulce. Las almas lo soportaban con alegría. Sabían que una vez limpios, el paraíso los estaría esperando, y la fe los inundaba. Cuando el día se hizo presente, el maestro y yo nos encontramos en un cielo sin nubes. Entonces vimos un espectáculo maravilloso. La salida del sol en el horizonte desprendiéndose del mar. El corazón se nos inundó de alegría. Un largo rato estuvimos contemplando el espectáculo. En un momento, noté una presencia cerca de mí. Ya no estábamos solos. Un anciano miraba el sol a nuestro lado. Grandes mechones de cabello blanco caían de su cabeza. Una larga barba cubría su rostro. Su presencia era la de un hombre que merecía todo el respeto. Su nombre era Catón. En vida fue un gran escritor romano. Ahora era el guardián del purgatorio. El anciano preguntó qué hacíamos allí. Virgilio, con una mirada, me pidió que me arrodille ante él. El maestro le explicó de dónde veníamos y cuál era nuestro recorrido. Catón comprendió. Ambos me lavaron. Debían desaparecer de mi rostro las huellas de lágrimas, también las marcas de humo que la visita al infierno hubo grabado en mi cuerpo. Luego, el anciano se alejó. Mientras caminábamos por la playa, Virgilio tomó un junco. Luego, lo ató a mi cintura. Más tarde comprendí que el junco era el emblema de la humildad. Para entrar al purgatorio, debía limpiarme de todo rastro de soberbia.
Sí, yo también era un pecador. Seguimos caminando por la playa, pensativos. De repente, vi que una luz se acercaba desde el mar. Se movía de aquí para allá. Poco a poco fue haciéndose más brillante. Miré hacia mi maestro, también observaba la luz. No decía nada. Por fin la extraña luz llegó hacia nosotros. Era un magnífico ángel. Caí de rodillas ante su majestuosidad. El ángel traía consigo un carro con una multitud de espíritus. Estas almas no cesaban de cantar salmos. Bajaron a la playa. El ángel los bendijo y volvió a ascender hacia el sol. Las almas se acercaron a preguntarnos por la entrada al purgatorio, y hacia allí fuimos, en compañía de los espíritus. Pero las almas se sobresaltaron en cuanto notaron que mi cuerpo estaba vivo. Una de ellas, con un gran gesto de alegría, corrió a abrazarme. Lo reconocí al instante. Era mi amigo Casela, el músico. Muchas veces le añadió melodía a mis poemas. Los cantaba dulcemente para consolar mis penas. Había muerto hace un tiempo. Lo extrañaba y ahora tenía la posibilidad de volver a escuchar su voz. Le rogué que me cante. Casela no lo dudó un instante. Cantó uno de mis más bellos poemas. Su voz se elevaba con gracia y alegre tono. De repente, se oyó como un trueno la voz de Catón, guardián del purgatorio. Reprendió a las almas por la distracción. Seguimos avanzando junto a los espíritus. De este modo, llegamos al pie de la montaña. Solo podríamos ascender por un estrechísimo sendero. Era un camino muy difícil de seguir, mas Virgilio logró reconfortarme. Únicamente el inicio sería difícil. Luego, el sendero se abriría y todo sería más sencillo. A medida que avanzábamos, multitudes de espíritus se asombraban ante mi presencia. Me señalaban hablando en voz baja entre ellos. Esta actitud me molestó sobremanera. Virgilio notó mi enojo y me reprendió por ello. No debían preocuparme sus palabras, que debía importarme lo que hablaran estas almas. En eso notamos a un espíritu solo, aislado del resto. El maestro se acercó a él para preguntarle sobre el camino al purgatorio. El alma reconoció a Virgilio y lo abrazó. Era Sordillo, un poeta romano que vivió en tiempos de mi maestro. Esta grata compañía nos siguió hasta un verde valle, donde pasamos la noche rodeados de espíritus. En un momento, uno de ellos se levantó y entonó un himno. Inmediatamente, dos ángeles hermosos se acercaron hacia nosotros. Estos portaban espadas de fuego. Eran guardianes que venían a protegernos de la serpiente tentadora. Fue entonces cuando vi a la serpiente muy cerca nuestro, mas los ángeles lograron espantarla. Una vez más, habíamos esquivado el peligro. Mi fatiga pudo más que yo. Me dormí y al despertar me encontré junto a Virgilio. Estábamos en la puerta del purgatorio. Aún no sé cómo había llegado hasta allí. En uno de los escalones estaba sentado un ángel. Frente a él caí de rodillas. Golpeé mi pecho 3 veces. Por piedad le pedí al ángel que abriese la gran puerta. Este se inclinó hacia mí y con una espada de fuego grabó en mi frente 7 veces la letra P. Esta letra simbolizaba a los 7 pecados capitales. El ángel, con 2 llaves, abrió la gran puerta. Entramos. La puerta se cerró detrás nuestro.
Creímos oír entonces un canto de alegría. Empezamos a caminar por un estrecho. Finalmente llegamos a una llanura. Nos encontramos ante el primer círculo del purgatorio. Vimos una multitud de almas que llevaban a sus espaldas enormes rocas. Caminaban encorvadas, casi rozando el suelo. Cantaban salmos a Dios pidiendo misericordia. Estos espíritus sufrían su castigo a causa del orgullo. Debían aprender a ser humildes. Por esta razón, avanzaban encorvados. Entre ellos pude ver al gran pintor Oderizo. Su obra me parecía magnífica. Me acerqué a él para darle mi impresión sobre sus pinturas, pero me impidió hablar. El mismo Oderizo recordó a los grandes pintores que fueron sus contemporáneos. En vida, él no los supo apreciar. Estaba cegado por su vanidad. La humildad ahora invadía su corazón. Aceptó su inferioridad frente a los grandes maestros del arte. No pude sino conmoverme ante esta demostración. Subimos los escalones que conducían al segundo círculo. Escuché una suave voz. Bienaventurados los pobres de espíritu. Me sentí liviano. Un peso había sido quitado de mí. Toqué mi frente. Una de las 7 P había desaparecido. El orgullo se borró de mi corazón. El segundo círculo purificaba la envidia. Un tiempo largo caminamos sin cruzarnos algún alma. En cambio, oíamos cantos de amor y generosidad. En eso, pudimos ver amontonados varios espíritus. Sentí pena por ellos. Llevaban los párpados cosidos con gruesos alambres. Ellos no podían verme. Me pareció cruel mirarlo sin que supieran que estaba allí. Entonces, les hablé. Me acerqué y todos coincidieron en que la envidia había envenenado sus vidas. Respeté el dolor de esas almas. Seguí mi camino junto al maestro. Un ángel apareció ante mí, rozando mi frente con sus alas. Luego indicó unas escaleras que subían. Nuevamente una P se había borrado. Un peso se liberaba de mi alma. Entramos en el tercer círculo. Era esta una región demasiado oscura. Una intensa niebla dañaba mis ojos. El maestro habló. Aquí purgaban sus penas los que se dejaron arrebatar por la cólera. Tuve que apoyar mi mano sobre el hombro del poeta para poder avanzar. Llegaron hasta mí las voces de los espíritus. Estos oraban para alcanzar la gloria de Dios. Todo se iluminó en un instante. Era el magnífico resplandor de un ángel. Él nos guiaría en la ascensión. Lo seguimos hasta el próximo círculo. Aliviado, noté el roce veloz de un ala de ángel sobre mi frente. Otra P había sido borrada. En el cuarto círculo, limpiaban sus culpas aquellos que en vida se dejaron llevar por la pereza. Estos espíritus aquí eran activos. Buscaban borrar la pereza que tanto mal les había hecho. Virgilio le solicitó el camino hacia el próximo círculo. Los espíritus ansiosos nos llevaron hasta el sendero. Todo lo hacían con rapidez, no querían perder tiempo, se animaban mutuamente a no dejarse llevar por el ocio. Mientras avanzábamos, otra P era borrada de mi frente. Cada vez podía sentirme más y más liviano.
Entramos en el quinto círculo. Los avaros se purificaban aquí. Las almas se arrastraban por la tierra llorando. Estaban apegadas al polvo. Quise hablar con ellos. Sin embargo, la montaña entera se sacudió. Miré espantado a mi maestro. Todos los espíritus al unísono gritaron una alabanza a Dios. El temblor cesó. Muchas dudas me invadieron. ¿A qué se debía el temblor? ¿Por qué las almas exclamaron alegres cuando lo oyeron? Un espíritu me libraría de estas preguntas. Hizo su aparición un alma. Reiteré estas mismas preguntas al espíritu. Lleno de regocijo, éste habló. Cada vez que un alma del purgatorio se purifica y está apta para ascender al paraíso, la montaña tiembla. Todos los demás espíritus alaban a Dios. Con cada nuevo temblor, su esperanza se renueva. Ahora comprendí. El temblor y la exclamación de alegría que yo había escuchado fueron por él. Acababa de purgar durante 500 años sus pecados. Ahora podía ascender al paraíso. Su nombre era Stasio. Stasio nos contó su historia. Era poeta en Roma. Admiraba los versos de Virgilio. Lo consideraba su maestro. Stasio fue conocido como un gran poeta en su tiempo, y ahora él no sabía que era el mismo Virgilio quien estaba ahí, escuchándolo. Yo ardía en deseos de decírselo, pero mi maestro me lo impidió. Finalmente, con una mirada me autorizó a hacerlo. Dije la verdad a Stasio. Su padre artístico estaba frente a él. Stasio cayó de rodillas, abrazó los pies de Virgilio y rompió a llorar. Los tres nos dirigimos rumbo al sexto círculo. Nuevamente nos encontramos con un ángel esperándonos en la escalera. Este ángel volvió a borrar una P de mi frente. Entramos al círculo en el que se purificaban los pecados ocasionados por la glotonería. A poco de avanzar, nos encontramos junto a un hermoso árbol. Se encontraba al centro de nuestro sendero. Sus ramas más altas cargaban con grandes frutos, pero las que se acercaban al suelo eran estériles. De una roca caía una corriente de agua cristalina que regaba el árbol. Una multitud de espíritus purgaba sus penas allí. No podían saciar su hambre ni su sed, porque de este modo purificaban su pecado. La desesperación pintaba sus rostros, mas no se quejaban. Lo soportaban con esperanza. Sabían que un día podrían tomar de esos frutos y ya no volverían a sufrir. Seguimos adelante, pero al poco rato vimos a un ángel enorme, como nunca había visto, que señaló un camino. Dijo que ese era el camino de la paz. Se acercó a mí. Recuerdo muy bien el temor que sentía en ese momento. Mas el ángel bondadoso borró de mi frente la penúltima P. Solo quedaba una. Entramos en el séptimo círculo. Sentí que no había transitado en toda mi travesía por camino más peligroso que este. Vi de un lado del sendero una inmensa hoguera con llamas blancas. Del otro lado, un hondo precipicio. Por esa hoguera debían pasar las almas que ya estuvieran listas para entrar al paraíso. Las llamas de mi costado ardían de una manera extraña. Mientras recorría este sendero, me aferraba más que nunca a mi maestro. Realmente temía caer allí. Por estas llamas de tono blanco debían cruzar los espíritus para llegar al paraíso. Era el fuego purificador. Entre las almas pude ubicar a un poeta que conocí en la tierra. Su nombre era Arnaldo Daniel. Su imagen me estremeció, llegando hasta el fondo de mi corazón. Avanzaba llorando y cantando. Representaba el dolor de la locura pasada,
además del placer en el porvenir. Muy pronto Arnaldo gozaría de las dichas del paraíso. Se ocultó nuevamente entre las llamas. Volvió a aparecer el ángel inmenso. Se paró frente a mí. Cantó una alabanza a Dios. Luego borró la última P de mi frente. El ángel entonces señaló las llamas. Lo comprendí. Un temor me invadió por completo. Para llegar al paraíso, debía penetrar en las llamas. Recordé entonces el doloroso espectáculo de un cuerpo quemándose en el infierno. Nunca tuve tanto miedo en mi vida. Virgilio y Stacio me invitaron a avanzar, pero notaron mi indecisión. El maestro tomó un pedazo de mi vestido y me enseñó que ese fuego no quemaba. Ardería, sí, sufriría un tormento, pero mi piel no tendría ningún tipo de daño. No lo haría. No iba a cruzar por ese fuego. Estaba decidido, mas Virgilio me recordó un detalle fundamental. Beatriz me estaría esperando detrás de ese fuego blanco. El nombre de mi amada, Beatriz. ¿Cómo olvidarla? No hizo falta que dijera nada más. Por ella emprendí este recorrido. Por ella descendí a los 9 círculos del infierno. Por ella ascendí al monte del purgatorio. Ahora la vería. Miré a mi maestro. Hábilmente me daba el valor necesario para cruzar. Me sonrió con benevolencia. Avanzamos juntos. Virgilio, Stacio y yo. Una sensación extraña invadió mi cuerpo. Sentía el calor de las llamas, pero la piel no se chamuscaba. El poeta, para distraerme y darme valor, hablaba de Beatriz. En la otra orilla de las llamas se oían voces que cantaban alabanzas a Dios. Llegamos al extremo opuesto. Una gran escalera nos conducía hasta las alturas. Empezamos el ascenso cuando notamos que la oscuridad descendía sobre nosotros. El sol se estaba ocultando. No podríamos avanzar mucho en las sombras. De modo que echamos a descansar en los escalones. La fatiga de una larga y pesada jornada invadía mi cuerpo. Antes de cerrar mis ojos, noté las estrellas más grandes que había visto en mi vida. Cuando desperté, vi a Virgilio de pie. Con palabras de ánimo me instó a continuar. Ese mismo día, por fin, volvería a ver a mi amada Beatriz. Toda la jornada me sentí de buen ánimo. Subí rápidamente las escaleras. Pero en la cima, algo me estremeció. Mi maestro Virgilio ya no sería mi guía. Me dio plena voluntad para hacer lo que quiera hasta la llegada de Beatriz. Aún así, me acompañaría un trecho más. Entonces, contemplé al sol, observé las hierbas y olí las flores. Estaba en un frondoso bosque entre la cima del monte y la entrada al paraíso. Una brisa mecía suavemente las ramas. Los pájaros dejaban oír suavemente sus dulces trinos saltando de aquí para allá. Avanzamos por este bello lugar junto a Stacio y Virgilio. Llegamos hasta un suave arroyo. Detrás de la orilla alcancé a ver a una hermosa dama. Arrancaba flores de la pradera para formar un ramo. Mi corazón se sobresaltó. No era Beatriz. Le pedí a la joven que se acerque. Deseaba oírla cantar. La mujer se llamaba Matilde. Se acercó a la corriente. Quería cruzar el agua, pero no podría hacerlo sin antes mojarme en él. Virgilio me previno de hacerlo. Ese río era el Leteo. Quien se sumerge en él
olvida las cosas pasadas. La dama se acercó y pude escuchar su canto. Era un salmo muy hermoso que yo conocía muy bien. Caminamos uno al lado del otro junto a Matilde. Nos separaba la corriente del río. Entonces, ella me señaló, riendo, hacia unos árboles. Vi una luz muy brillante que iluminaba el bosque. Un dulce canto vibraba en el aire. Las voces que escuché cantaban alabanzas. Noté 7 candelabros de oro. Más allá de ellos, una multitud de gente vestida de blanco formaban una especie de procesión. En medio de ella, un carro triunfal avanzaba lentamente. El cortejo se detuvo ante Matilde. Dentro del carro se asomó una joven vestida de blanco, con una rama de olivo en su sien. Sí, la contemplé maravillado. Tanto había esperado este momento. ¡Era Beatriz! No podía creerlo. Giré para mirar a mi maestro, pero ya no estaba. Se sucedieron un cúmulo de sensaciones encontradas. Me embargaba una enorme felicidad por volver a ver a Beatriz. Y por otro lado, me entristecía no tener a mi maestro a mi lado. Beatriz se acercó. Dulcemente me pidió que no llore al poeta. Inmediatamente me hizo recordar que cuando ella murió, mi vida había dejado de ser buena y pura como lo era. Esto era cierto. Volví a llorar, pero de vergüenza. Me sentía indigno de estar junto a su presencia. Una infinita tristeza llenaba mi alma. Tanto así que caí desmayado a los pies de Beatriz. Desperté en brazos de Matilde. Estaba en la otra orilla opuesta al río. Me habían bañado en el leteo, por lo que olvidé mis acciones del pasado. Ángeles cantaban a mi alrededor. Me sentí puro como la nieve. Levanté la vista y miré a Beatriz. Una sonrisa llenó mi corazón de alegría. Matilde me llevó hasta el río Enoé. Sus aguas tenían la virtud de hacer recordar solo las buenas acciones. Allí me bañé. Con el corazón repleto únicamente de los sanos recuerdos de la tierra, estaba listo para ascender al paraíso junto a Beatriz. Había sido purificado por el agua y por el fuego. Vi a Beatriz. Estaba dispuesto a acompañarla por el camino que eligiera. Pero ella solo contemplaba el sol. Lo observaba fijamente. Curioso, mantuve mi vista fijada hacia el astro. Un potente rayo atravesó mis ojos. Al abrirlos, grande fue mi sorpresa. Parecía encontrarme en el mismo sol, pero no, estaba en la luna. Un sitio distinto, de una luminosidad grandiosa. Ya me encontraba en los cielos, estaba en el primer círculo celeste. Se extendía sobre nosotros una densa nube lúcida. Era un diamante salpicado de rayos de sol. Caminamos un tiempo. Le pregunté a mi amada mis dudas sobre este lugar y todo lo que lo rodeaba. Tan distinto se veía desde la tierra. Beatriz, con una suave dulzura, me refirió largamente sobre el misterio de las esferas celestes. Hablaba con la sabiduría de un alma eterna. Sus palabras colmaron mi corazón de serenidad y satisfacción. Vimos en el camino una multitud de personas. Avanzaban lentamente. Beatriz me explicó que estas almas eran aquellos que fueron relegados al primer cielo por haber faltado a sus votos. Pese a no gozar de las grandes dichas del cielo, llevan una eternidad en paz y armonía.
Ascendimos hasta el segundo círculo celeste. Mi dama sonrió tan contenta cuando entramos a este cielo que todo el planeta resplandeció. Estábamos en la esfera celeste de Mercurio. Más de 1000 almas luminosas acudieron a nosotros. Estas almas refulgían como jamás había visto hasta entonces. Se alegraron de ver a un mortal. Cada una ansiaba contar su historia y el placer de la dicha en el paraíso. Hablé un largo rato con ellas. No cesaron un instante de refulgir. Luego, continuamos el ascenso hasta la esfera celeste de Venus. El amor y la belleza convivían aquí. Este era su refugio. Lo sé porque Beatriz en este lugar adquirió una hermosura sin límites. Oí entonces la alabanza a Dios más dulce que había oído en mi vida. Se acercó con su divino fulgor una multitud de serafines. Estos ángeles cantaron la gloria de los que gozaban allí, puesto que en la tierra habían conseguido dominar la pasión del amor. Sentí una suave brisa en mi pecho, una felicidad inconmensurable hacia esas almas. ¡Cuánto merecían el goce celestial! En la cuarta esfera celeste nos esperaba el sol. Jamás imaginarás cuán fuerte, mágico, inmenso era el resplandor de este sitio. Beatriz me pidió que agradeciera vivamente el haber tenido la posibilidad de estar aquí. Le afirmé que jamás habría existido un corazón tan dispuesto a la devoción como el mío. Mi amada volvió a sonreír. Y en cada sonrisa, la luz se extendía por doquier. Entonces vinieron a nosotros muchos espíritus triunfantes que, tomándonos como centro, formaron una corona. Oí del interior de la corona algunas luces que se presentaban. Comprendí dónde me encontraba. Estaba en el círculo donde gozan la eternidad las almas consagradas a las ciencias divinas. Pude escuchar entre las almas a Tomás de Aquino, el santo filósofo. También estaba Graciano, un alma que con sus escritos trajo la paz a su tiempo. Tantas otras almas útiles. Agradecí en silencio el encuentro con estos santos de la sabiduría. Mi dama, al instante, me transportó a la mayor gloria. En la esfera de Marte, mis ojos vieron un espectáculo increíble. Teniendo como fondo la infinidad de las estrellas, vi a Cristo. De su contorno refulgían blancas centellas. Estaba en la cruz. Alrededor de ella, una melodía comenzó a envolverme. Esta visión me arrebató y mi espíritu no pudo soportarlo. Tenía conocimiento que todo se iría purificando a medida que nos elevásemos con Beatriz. Pero esa visión, ver a Cristo entre las luces, pudo más que mi alma. Mi corazón se arrebató en un éxtasis. De la luminosidad se despegaron dos luces. Una de las almas empezó a hablar. Eran padre e hijo. Comprendí que me hallaba en la esfera celeste de los padres que aman sinceramente a sus hijos. Una de las almas, el padre, en su parlamento de amor, mencionó su nombre en la tierra. Era Guido, mi tatarabuelo. El espíritu se iluminó al reconocerme como su descendiente, pero luego se vio obligado a hablarme sobre mi futuro. La ciudad de Florencia, por cuestiones políticas, me haría a un lado y sufriría el destierro. Entonces me vería obligado a abandonar mi hermoso lugar. Esta confesión me entristeció. Pero nuevamente fueron los ojos de Beatriz los que me devolvieron la paz.
La contemplé. Nada podía pedir que no fuera una sonrisa de mi amada. Ella me acarició y me recordó que estaba del lado de aquel que todo lo puede, que no debería temer. Cerró dulcemente mis ojos con sus manos. Al abrirlos, ya estábamos en la sexta esfera celestial. Era el cielo de Júpiter. Apareció ante mí un ave majestuosa con las alas abiertas que se acercaba rodeada de miles de almas. Era el águila que representaba a la justicia divina. Junto a ella gozaban los espíritus de los hombres que en la tierra llevaron la justicia como estandarte. El águila habló durante un largo rato sobre los ejemplos de los hombres justos en la historia de la humanidad. Beatriz me invitó a seguir ascendiendo. En un instante nos encontrábamos en el cielo de Saturno. Observé una escalera dorada. Un rayo de sol se reflejaba en ella. Era tan elevada que mi vista no podía seguirla. De sus escalones bajaban miles de resplandores, tantos que imaginé a todas las estrellas de la noche descendiendo. Cada uno de los resplandores eligió un escalón para detenerse. Observé a la luz que más cerca de mí se encontraba. Iba a preguntarle algo, pero callé. Beatriz, con una mirada, me invitó a que hablase tranquilamente. Entonces, pregunté al alma por qué era que no oía aquí la sinfonía del paraíso. Me contestó que era difícil que logre entender con mi mente humana los designios del paraíso. Sin embargo, era mi oído el que no escuchaba, porque los himnos jamás dejaban de tocarse. Mientras hablaba, vi cómo los resplandores se iluminaban mutuamente, embelleciéndose unos a otros. Me encontraba en el cielo de la caridad. Aquí residían las almas que en vida fueron benevolentes con el prójimo. Se acercó San Benito, quien en vida fue el padre de los monjes en Occidente y quien esparció por esas regiones el mensaje de amor. Beatriz me invitó a subir por aquella escalera dorada. A medida que avanzábamos, giraba mi cabeza. Contemplé los planetas que dejamos atrás. Me conmoví de lo insignificante que era la Tierra desde allí arriba. ¿Cuántos prestan su atención solo a aquel mundo, ignorando lo que se encuentra en esta otra vida? En eso, Beatriz me señaló una luz en lo alto. Mas no era una luz, sino una llamarada. Formaba un círculo, como una especie de corona rodeando a una estrella. Escuché, no con los oídos, sino con el corazón, la melodía que más dulcemente se haya podido escuchar en la tierra. Resonaba entre las voces un nombre: María. Habíamos llegado al Empíreo, o cielo quieto. La Virgen Santísima era esa visión que mis ojos contemplaban. Luego oía todo el paraíso cantando glorias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Me sentí completamente embriagado. El sonido penetraba por todos mis sentidos. Junto a la Virgen, millares de ángeles la rodeaban. Beatriz me nombró al oído todas sus jerarquías y órdenes. En los primeros círculos que visité, los ángeles recibían el nombre de serafines y querubines. Los que siguieron a estos eran aquellos llamados tronos. Dominaciones, virtudes y potestades eran la ternaria siguiente y cantaban eternamente alabanzas a Dios. Principados y arcángeles componían los penúltimos círculos. Sin embargo, toda la corte celestial se hizo presente ante mis humildes ojos. Sentí una dicha y una paz que con palabras sería imposible llegar a la más lejana descripción. Nunca podré relatarte aquello que vi. El Empíreo era un reino tranquilo y gozoso
que fijaba su vista en un solo punto. Mis ojos se llenaron de una felicidad inabarcable. Giré para compartir mi felicidad con Beatriz, pero ella ya no estaba. En su lugar, un anciano sonreía alegremente. Le pregunté por mi amada. Me contestó que Beatriz lo había enviado para que pudiera poner fin a mi deseo. Señaló una luz entre las millones que refulgían. La vi. Beatriz estaba ocupando su lugar en el trono sagrado. Mi viaje estaba concluyendo. Lo hacía de un modo increíble, jamás imaginado. Una intensidad superior a 1.000.000 de soles se encendió ante mí. Mis ojos jamás habrían podido soportar semejante luminosidad. Pero el anciano, quien era San Bernardo, tapó mi vista con sus manos. Me preparó para que pueda contemplar la divina visión. ¡Oh luz suprema! Mi osadía hizo que me uniera al poder infinito. Vi la luz. En su profundidad vi cómo todo el universo se une por la gracia del amor. Todo cuanto hay en el universo unido no era más que una pálida luz frente a este rayo cegador. Vi la forma universal de todo este nudo. Ahora lo recuerdo y una alegría inmensa embarga mi alma. El efecto de esta luz era tal que nada podría desviar la mirada de ella. Todo el bien se encierra en la luz. Contenía todo lo perfecto. Fuera de ella solo existía lo defectuoso. En su profundidad pude distinguir 3 círculos en una sola dimensión. Es imposible describirlo. No existen palabras para hacerlo. Todo en el lenguaje del hombre es poco frente a lo que pude observar. Mi vista estaba fijamente en él. Poco a poco empezaba a clarear. Los himnos se hacían más y más poderosos. Todo el paraíso estallaba en éxtasis. Sentí que moriría en cualquier momento. Era demasiado. Conocería el secreto de todo y de todos. Las preguntas que el hombre se venía haciendo a lo largo de la historia de la humanidad me serían reveladas. ¡Oh luz infinitamente grandiosa! Luz eterna que solamente tú puedes comprenderte. La luz se abría. Estaba a punto de ver el origen y el fin de todo. La divina esencia. Mas mi fantasía no pudo más. Y en el preciso momento en que la claridad se abría paso, la visión concluyó y desperté a la vida terrenal.